La verdad es que el Congreso de la República, esto no es un secreto para nadie, en esta época muchos le ponen el adjetivo de que está un poquito emperezado, lento y por supuesto los proyectos que allí están cursando. Es por eso que el Gobierno Nacional pues asistió ayer en cabeza de la ministra de Agricultura y el ministro de Justicia a liderar un mensaje de urgencia a un proyecto, bueno, de tantos, pero este es muy especial para el gobierno, es el proyecto de la jurisdicción agraria que esperan que se saque antes de que se acabe el periodo legislativo. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan Camilo, a toda la audiencia y a todos los colombianos que esperan justicia agraria en Colombia. ¿La ve gris, ministra, con la jurisdicción agraria o cómo la ve? Bueno, llevamos más de 21 meses esperando que el Congreso haga los debates necesarios para poder aprobar este proyecto de ley ordinaria. Hay que decir que en la jurisdicción agraria desde el 2022 el Gobierno Nacional presentó un paquete muy robusto que era un acto legislativo, una ley estatutaria y esta ley ordinaria. Hoy ya tenemos el acto legislativo desde el 2023 que incorpora en la Constitución la justicia agraria y rural. Tenemos una ley estatutaria que fue finalmente sancionada en marzo por el presidente de la República y nos queda faltando este proyecto de ley que define la competencia, los principios y el procedimiento único para poder materializar esa jurisdicción agraria. Nosotros radicamos por segunda vez en agosto del 2024 este proyecto de ley. El presidente de la República y sus ministros llamaron mensaje de urgencia en diciembre del 24. Logramos que las comisiones conjuntas primeras de Cámara y Senado discutieran este proyecto de ley y lo aprobaran por unanimidad. En junio del 2025 se radicaron ponencias positivas del conjunto de las bancadas de Cámara y Senado para poder abordar los últimos dos debates, el debate en plenaria de Senado y el debate en plenaria de Cámara. Y el 2025 pasó sin debate. Hoy, en febrero, se empezó a agendar, pero hoy no tenemos el primero de los debates. Hoy, en la plenaria de la Cámara, está agendado como único punto del orden del día. Esperemos que haya quórum y que los congresistas decidan discutir este proyecto de ley, porque nos quedan 7 semanas, 14 sesiones para que este proyecto, si no se discute, se hunda, se archive y entonces tengamos que volver a iniciar el proceso de la jurisdicción agraria. Ministra, expliquémosle un poquito el tema de las competencias. ¿Qué cambia con esta ley para resolver conflictos agrarios? Bueno, nosotros tenemos un régimen jurídico muy robusto, pero muy disperso. Y tenemos desde el 1994 una autoridad administrativa fuerte que definía hasta el 2017 los procesos de clarificación, ese proceso que dice cuándo un bien es privado, cuándo un bien es baldío, el proceso de deslinde que le permite a la nación fijar esos límites de los bienes de usos públicos, el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y el proceso de extinción agraria del dominio. El Gobierno Nacional presentó en el 2024 un proyecto para recuperar esas funciones como estaban en la Ley 160 de 1994 y eso se fue discutiendo. En el proceso de discusión de las comisiones primeras de Cámara y Senado llegamos a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Congreso que establece más o menos lo siguiente. El proceso de extinción agraria es el proceso más antiguo del régimen agrario que extingue la propiedad por incumplimiento de la función social y de la función ecológica. Ese proceso lo van a decidir los jueces, los magistrados. El proceso de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados, es decir, cuando la nación dice este es un bien público, es un baldío y hay alguien que está ejerciendo una ocupación que es irregular, lo va a definir la administración. Como estaba en la Ley 160 del 94, para poder devolverle a la nación la administración asertiva de esos bienes y va a tener un control judicial. Es decir, la Agencia Nacional de Tierras decide y luego un juez revisa de manera inmediata si esa decisión era acertada o no. Y los otros 3 procesos, el proceso de clarificación, que es el proceso de esas 38.000 familias que están esperando que se les digan si sus bienes son baldíos para que se los adjudique la Agencia Nacional de Tierras o si sus bienes son privados para que puedan atender o solicitar a un juez su título. Esos 38.000 procesos se deciden por la administración si nadie se opone a la decisión y se deciden por un juez si hay alguien que se oponga a la decisión de la Agencia Nacional de Tierras. El proceso de deslinde de tierras de la nación. Ministra, el que nos permite definir las ciénagas, los playones, los bosques nacionales y los ríos en el mismo sentido. Si alguien se opone, lo decide un juez, y si nadie se opone, lo decide la administración. Ministra, pero ¿por qué cambiar la competencia del juez? Es decir, dejarle la responsabilidad principal de lo que le estoy entendiendo de la explicación a la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, usted me está diciendo y está clarificando, ojo, que el juez sí tiene participación en el proceso.
pero me parece que la participación primaria, pues la que toma la decisión es la Agencia Nacional de Tierras, que luego entra a revisarla un juez. No siempre. Como te acabo Sí. de explicar, ¿cuándo decide la Agencia Nacional de Tierras? Cuando administra los bienes que por ley tiene que administrar, los baldíos de la nación, y el juez revisa. Pero cuando estamos hablando de la clarificación y del deslinde, si nadie se opone, 38.000 familias que hoy están esperando solo saber cuál es la naturaleza jurídica de su predio, que les confirmemos que es un bien privado para poder ejercer sus derechos, si nadie se opone a ese litigio, lo define la Agencia Nacional de Tierras. Pero si alguien se opone a ese litigio, como está hoy en la ponencia, lo define el juez. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en esto. Desde 1961, cuando creamos el proceso de clarificación de la propiedad, ya existía el proceso de extinción del dominio. En 1988, que creamos el proceso de deslinde de tierras de la nación, y en 1994, que creamos el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, siempre decidió la autoridad administrativa con una revisión muy especial entre el 61 y 1994 del Consejo de Estado, reforzada en 1994 con una especial revisión agraria. Es decir, hasta el 2017 siempre se decidió por parte de la administración. Esto no es una novedad. ¿Qué pasó en el 2017? Se creó un decreto ley de implementación del acuerdo de paz que interpretó el acuerdo de paz, donde judicializó todos los procesos. Judicializó incluso la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras o el INCODER o el INCORA antes hiciera seguimiento a sus procesos de adjudicación. Es decir, que hiciera que los beneficiarios de la reforma agraria cumplieran con sus obligaciones. Desde que se judicializó en el 2017, ante la inexistencia de los jueces, lo que tenemos es una suspensión de la resolución de esos procesos. Te voy a decir en términos claros, no hay una sola sentencia judicial que resuelva los procesos agrarios desde 2017, porque no existían los jueces, por supuesto. Ahora vamos a tener jueces agrarios y rurales si el Congreso a bien tiene abrir el debate, será el Congreso el que además defina cómo queda el articulado del proyecto de ley, pero si terminamos ese proyecto e iniciamos con los jueces, esos jueces no solo van a resolver los conflictos de los que estamos hablando acá, esos jueces van a tener que asumir los conflictos que hoy están en el juzgado promiscuo municipal. Por ejemplo, el más común de todos. Resulta que un propietario de un predio, un poseedor, un ocupante, pone una cerca y cierra el camino a sus vecinos para acceder al río. Proceso de servidumbre. Ese proceso de servidumbre hoy es un proceso de única instancia en un juzgado promiscuo municipal que en la mayoría de los casos no tiene ni la severidad técnica ni el acompañamiento multidisciplinar que requiere para resolver esos conflictos, y son los conflictos del día a día que están agudizando Es los decir, conflictos de la tenencia y de la... es decir, ministra, tras ese ejemplo que usted me pone, usted dice, es mejor que esto lo tenga la ANT y no un juez promiscuo municipal, por ejemplo. No, todo lo contrario, porque te estoy diciendo que además de los que resuelve la Agencia Nacional de Tierras, hay un mundo de conflictos agrarios que tienen que resolver los jueces y que hoy están diluidos en el régimen agrario. ¿Qué te intento decir? Hay una tesis que está proponiendo la Sociedad de Agricultores de Colombia, y es que la propuesta inicial del gobierno, que ha venido cambiando en el debate legislativo y que, insisto, será el Congreso de la República el que defina cómo queda, es vaciar la competencia de los jueces agrarios y rurales. Y lo que te estoy confirmando es que estos procesos que van unos a resolverse en los jueces y que otros se resuelven en la Agencia Nacional de Tierras con el control de legalidad, se suman a un universo infinito, más de 73.000 procesos hoy que cursan en los juzgados y que tienen que ver con esos conflictos entre privados. Lo intento explicar de la siguiente manera. Claro, es que ese es un buen planteamiento, ministra, perdón, porque la SAC es la que hace la crítica y la pregunta se la voy a hacer muy directa. Los acusan con esta ley de jurisdicción de quitarle competencia a los jueces, de desproteger el debido proceso. Frente a esa crítica, ¿usted qué responde, ministra, para responderla directa? Es un universo inmenso de procesos agrarios que hoy están suspendidos. Unos procesos que tienen que ver con bienes públicos, que son donde interviene la Agencia Nacional de Tierras. Bien, procesos muy importantes para salvaguardar los baldíos, los bienes de uso público, las reservas territoriales del Estado y clarificar si los bienes son hoy de la nación o de los privados. Esos procesos lo que estamos proponiendo es que sean unos de competencia de la Agencia Nacional de Tierras, que cuando haya oposición lo resuelvan los jueces y siempre con un control judicial. Pero hay un universo inmenso de procesos que son conflictos entre particulares, los procesos reivindicatorios, posesorios, las servidumbres, los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho tan importantes en las invasiones de tierras, el control judicial de los procesos policivos o de esos juicios civiles de policía que hoy no tienen control judicial. Es un universo inmenso de procesos que tienen que ver con la producción, con la tenencia de la tierra. Y lo que nosotros estamos diciendo de manera muy clara, ese inmenso proceso
que va hoy a ser parte de unos jueces de circuito agrarios y rurales y de unos tribunales, tienen que permitirle a la sociedad colombiana resolver en fase judicial lo que sea litigioso, lo que tenga conflicto, sea de los públicos o de los conflictos entre los privados, y resolver en sede administrativa los conflictos que no tengan litigiosidad. Te explico un proceso que hoy nadie está cuestionando. La Agencia Nacional de Tierras desde el 2017 tiene la facultad para resolver los procesos de posesión entre dos particulares. Cuando una persona dice, yo he poseído este predio de propiedad privada durante mucho tiempo y nadie se opone, lo resuelve la Agencia Nacional de Tierras, así lo estableció el Decreto Ley 902. Entonces nosotros aquí no estamos vaciando competencias de No, ningún pero tipo ministra, sabe que me parece válido el argumento que usted también, porque la cifra no es menor, de los procesos en estos conflictos de tierras en manos pues de los jueces, los resultados pues también no sé qué tan efectivos son, es decir, el número de procesos, la solución, ¿cuánto se dio? Usted me acaba de decir uno, es decir, ustedes encontraron pocos los casos que se resolvieron. Ustedes buscan hacer tal vez el proceso un poquito más rápido, efectivo, y que al final al campesino le solucione. Aparte, y todas las sentencias de la Corte Constitucional, ayer saqué un trino haciendo referencia a sentencias muy importantes de la Corte Constitucional sobre procesos agrarios a propósito de una decisión judicial de una juez de restitución de tierras sobre un caso emblemático denominado Bella Cruz, son 1000 hectáreas de bienes baldíos de la nación que en 1994 el INCORA, como autoridad administrativa, dice, estos son bienes baldíos, son de la nación. Solo hasta el 2013 se recuperan. Y del 2013 para acá ha sido un litigio impresionante que no ha permitido que la nación recupere esos bienes. La juez de restitución nos ordenó cumplir una sentencia de unificación del 2016 de la Corte Constitucional y vamos a ir a prender esos bienes baldíos tan emblemáticos, tan importantes. Y necesitamos entonces, si tú miras todas esas sentencias de unificación, celeridad, tanto en las decisiones administrativas como en las decisiones judiciales. Nosotros tenemos procesos en sede judicial de más de 15 años que no se han resuelto, como hubo procesos administrativos que por más de 20 años no se resolvieron. Sí. En las dos fases, tanto en la administrativa como en la judicial, necesitamos celeridad porque la mora judicial, la mora administrativa es el principal instrumento para vulnerar los derechos. Y lo que le estamos proponiendo a la sociedad colombiana es que nos pongamos de acuerdo, qué es lo que tiene que hacer la Agencia Nacional de Tierras o la agencia que la sustituya o la entidad que la sustituya y qué hacen los jueces de la República, y yo creo que esto tiene que ser ágil. Lo que no tiene litigio, como la formalización de la propiedad, como la clarificación o como el deslinde, que lo resuelva la autoridad administrativa, siempre con la posibilidad de que haya un control judicial. Eso es garantía judicial. Sí. Y en donde haya litigio, que los jueces puedan resolver rápidamente. Ministra, su equipo de prensa me avisó, me dijo, tiene algunos minutos para responder este tema de la jurisdicción agraria. No quiero ponerla a hablar del decreto de exportación. Ayer tuvimos la voz de Fedegan y me parece justo, porque le estaba respondiendo directamente a usted, ministra, que usted contraargumente lo que dice Fedegan frente al hato ganadero, ministra. El principal argumento, yo la escuché muy bien, de ese decreto es el tema del incremento en la subasta, cómo incrementó el ganado en pie en 19% en la subasta, y usted dice, esto se debe a un problema de reposición del hato ganadero. José Félix Laforí dice que las cifras a él no le cuadran comparado con las de ustedes. Dice, el hato ganadero ha subido exponencialmente en los últimos años. Hoy estamos en 30.380.000 animales. Es el hato número 12 del mundo. El problema no es de reposición. Frente a esto, ¿usted qué responde, ministra? ¿Qué tiene por...? La tesis de Fedegan es que el mayor ingreso genera mayor consumo. Y nosotros el consumo de carne bovina tiene un gran incremento, ante el precio de la carne está incrementando el consumo porcino y el consumo avícola, como es normal, usted compra la proteína que es más asequible. Lo que nosotros hemos dicho está sustentado en los reportes técnicos de la vacunación, el reporte de la autoridad sanitaria y de nuestro seguimiento. Lo hemos hablado con los frigoríficos, lo hemos hablado con Fedegan, yo misma lo he hablado con José Félix, podemos tener disparidad en los criterios y lo que estamos haciendo ahora es revisar
en las mesas técnicas las observaciones que se están haciendo. Ellos tienen además observaciones jurídicas frente al cumplimiento de acuerdos internacionales y lo que corresponde, que es lo que decimos ayer, está el decreto publicado por el Ministerio de Comercio. Nosotros como gobierno, cuando publicamos una norma, lo que tenemos que hacer es recibir y responder las observaciones. Nosotros sí tenemos una preocupación y es que podamos mantener una canasta básica de alimentos a un precio asequible, porque en efecto una canasta de alimentos que va creciendo lo que hace se convierte en un jalonador de la inflación. Y la carne es un alimento muy importante para todos los colombianos. Y sí encontramos que estamos exportando y sacrificando, no solo exportando, ganado en pie en una edad etaria que nos está quitando la tasa de reposición del hato ganadero. ¿Usted está de acuerdo? Y esto además lo ha pedido Fedegan desde hace mucho tiempo, que estamos exportando vientres. ¿Qué pasa cuando usted exporta los vientres? Pues que usted no tiene la forma de reproducir su hato. Si yo le cuento, Fedegan no lo ha pedido desde hace bastante tiempo, estando yo de ministra, tomar decisiones sobre la exportación de vientres. Y es lo que estamos haciendo. Esperemos que la medida pueda responder las observaciones. ¿Usted está de acuerdo cuando dicen que la carne vale más porque los colombianos tienen más plata en el bolsillo con qué pagar? Si eso fuera así, nosotros no tendríamos unos productos de alimento que vienen bajando en la canasta. Nosotros estamos produciendo más, hay mayor capacidad de consumo, lo que tiene esto es un efecto muy importante en la alimentación de los colombianos, diversificación de productos y de su calidad. El récord de abastecimiento, el récord de producción de alimentos que tenemos en Colombia debe acompasarse con un mayor nivel, que es lo que hemos hecho con nuestro salario vital, y en últimas esto reduce en mejorar la calidad de vida de colombianos y de colombianas porque tienen mejores y más alimentos en su mesa. Ministra, y ya para finalizar, están comprando huevo el gobierno nacional, excedente de huevo, que me pareció un plan, me parece bueno explicarlo, ministra. Compra el gobierno excedente de huevos para dárselo a las familias más vulnerables. ¿Cómo va ese plan, ministra? Bueno, nosotros reactivamos en el 2025 unas funciones que estaban diluidas en el régimen agrario sobre este tema de intervención para regulación de oferta, demanda y garantías de ingresos al productor. A partir de ese decreto que sacamos en el 2025, el programa del Ministerio de Agricultura de manejo de excedentes alimentarios se ha permitido intervenir en cadenas que por fluctuaciones estacionales o por fluctuación de precios internacionales afecta el ingreso al productor y genera, digamos, el bajo precio del alimento genera que se esté produciendo a pérdida. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, para leche, maquilamos 2 millones de litros de leche, el Ministerio de Agricultura compra sus excedentes, hace la maquila y lo pone a disposición de los programas de hambre del Ministerio Nacional, esperando que la intervención en ese mercado nos permita a nosotros regular oferta y demanda y mejorar el ingreso a los productores. Lo hicimos con papa el segundo semestre del año pasado, compramos excedente de papa en las zonas de mayor afectación por sobreoferta y lo estamos haciendo ahora con huevo, fundamentalmente en el oriente de Cundinamarca, donde identificamos un encasetamiento del año pasado que generó una sobreproducción de huevo en este momento y que tiene, digamos, un muy bajo precio. Nuestra meta es comprar más de 3 millones de unidades de huevos, se ponen a disposición de los programas de alimentación y eso nos ha permitido sostener el ingreso de pequeños productores de huevo para mantener, si se quiere, una estabilidad en la producción, pero también una estabilidad hacia la paz y hacia el orden social, que es lo que finalmente pretendemos en la intervención de la producción agropecuaria. Pues, ministra, éxitos con ese plan. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. De verdad, gracias, muy amable y gracias por responder todas las preguntas. Juan Camilo, yo quisiera insistir en un mensaje. Sí. Estamos a esto de que el proyecto de ley de jurisdicción agraria se hunda. Y hundir el proyecto de jurisdicción agraria va a implicar varias cosas. Primero, responder a la Corte Constitucional con la orden que nos dio en la sentencia C099 de este año, que conocemos el comunicado y es de implementar en el 2027 los juzgados y los tribunales de conformidad como está en la ley estatutaria. Pues venimos preparando eso. Sería desafortunado que empezáramos a implementar la jurisdicción sin el procedimiento, sin las competencias y sin esos principios unificadores. Nos tocará atender entonces a las normas generales. Y lo segundo es que sería una respuesta muy compleja, porque si aquí la discusión es procesal sobre quién asume qué u otro proceso, pues le pedimos al Congreso que haga el debate y que en el seno de la democracia, con su sabiduría, defina cuál es la jurisdicción agraria que quiere, pero no abrir la discusión, no permitir que se abra el debate, lo que diría es un mensaje muy complejo de no querer que se apruebe la jurisdicción y la justicia agraria para Colombia. Si se quiere justicia agraria, abramos el debate y que el Congreso defina cómo la quiere, pero que no se le niegue a los colombianos la posibilidad de abrir esta discusión.